Y ahora sí vamos a poder, como hacía rato que queríamos hacerlo, ocuparnos de esta situación política por excelencia, podemos decir, que tiene como protagonista al partido justicialista, el PJ de Salta, porque hace la semana pasada, conocimos la decisión de la justicia electoral federal, nacional, por ese federal, de decretar una intervención al PJ, esta vez ya no el partido, sino la justicia electoral con competencia, la justicia federal con competencia electoral, la FIE, está trabado hoy día, para que el PJ de Salta tenga un nuevo interventor, y en este caso es la propia justicia la que designa para esa tarea al doctor José Luis Napoleón Gambetta. Bueno, cuando se conoce esto, después nos enteramos que hay una gran preocupación entre la dirigencia peronista de Salta y el doctor Raúl Romeo Medina, particularmente lo que denuncia, y con el que habíamos hablado hace bastante del tema de la situación financiera del partido, denuncia que parecería que como por arte de magia desaparecieron, una cantidad muy importante de plata del partido, así que eso se suma al tema político. Queremos saber qué pasa. Para eso, una vez más, lo hemos convocado al doctor Raúl Romeo Medina, para que podamos hablar, como lo hacemos siempre, del tema. Doctor Raúl Romeo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Estimado Daniel, el gusto de saludarte. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, gracias por tu gentileza, siempre atento con nosotros. Bueno, por favor, vos sabés que recurrimos a vos porque sos el que conoce quizás más el intestino, podríamos decir, de lo que pasa en el Partido Justicialista. Con vos lo venimos hablando desde siempre, pero particularmente desde el año pasado, particularmente con el tema de la intervención. Finalmente, como digo, es la justicia federal electoral, la jueza Servine Cubría, la secretaría electoral, que dice intervención al PJ de Salta, y el que va a estar a cargo va a ser el doctor Gambetta. Contanos cómo es la génesis de esto. La verdad que ya venimos hace tiempo hablando, como vos decís, porque todo comienza allá por febrero del año 2025, cuando de un día para otro, sin ninguna explicación, sin ninguna causa aparente, la conducción nacional, el kirchnerismo, decide intervenir el Partido Justicialista Distrito Salta, así como otros distritos del país. Me parece que en una franca muestra de poder, pretendiendo demostrar que en las provincias no debemos pensar y solo debemos acatar las órdenes que emanan desde Buenos Aires. Realmente eso a nosotros nos afectó mucho a la conducción del partido en ese momento, porque obviamente sin ni siquiera escucharlos, Daniel, los intervinieron al compañero Tuti Amat, que venía haciendo una tarea enorme, una tarea de ordenamiento, una tarea sobre todo de integración, una tarea de hacer participar a los compañeros del interior de la provincia. Vos sabés que en ese momento se venía dando algo muy importante, que era que se fueron reactivando los consejos municipales. Durante el año 2024 se habían hecho un montón de reuniones ya posesionando las autoridades que habían sido electas en el año 2023. Bueno, de un día para otro nos encontramos con esta intervención y ahí empieza la pelea, porque ahí, digamos, de un día para otro cesan las autoridades legalmente y democráticamente elegidas y aparecen acá
este señor Berni y la señora Alonso, que eran mandatarios del kirchnerismo nacional. Bueno, entre las idas y venidas nosotros sí empezamos una lucha judicial que básicamente le pedía a la señora Servini de Cubría, a la jueza nacional electoral, que declare la nulidad de esta intervención. Entre idas y vueltas, Daniel, el año pasado tuvimos grandes peleas. Una de ellas es que esta misma jueza declaró la nulidad de la intervención. No sé si vos recordás que nosotros fuimos, volvimos a tomar posición del partido, y en ese momento le requerimos a los interventores que nos den explicación qué habían hecho con los fondos que había depositado en el partido al momento que ellos asumieron, porque cuando ellos asumieron, el presidente Tuti Amat nos había dado la instrucción de ponerle a disposición toda la documentación del partido. Perdón, permíteme un pequeño paréntesis ahí, Raúl, porque si recordás, bueno, hablas con tantos medios, todo el mundo te llama y nosotros también, pero si recordás, yo recuerdo muy especialmente cuando hablamos de esto, que vos diste una larga explicación diciendo del tema de la disponibilidad de los fondos que se había puesto, bueno, y vos, me acuerdo que vos me dijiste, bueno, esperemos que cuando se vayan nos rindan cuenta de qué han hecho con esto. Ya lo venías advirtiendo, eso quiero destacar, Raúl. La verdad que uno realmente estaba asustado y básicamente nosotros sabemos que lo que vienen, los interventores que vienen de otro lado, vienen, disponen de las cosas, se van, no les importa nada, no le importa a la gente, no le importan los recursos, no le importa el esfuerzo que fue juntar la plata que el partido tenía en ese momento. Tenía más de 200 millones de pesos depositados en ese momento. Se había emprendido unas obras que va por el Partido Justicialista, puede verlas, que ya están terminadas. Justamente estamos terminando los baños nuevos, los techos nuevos, aire acondicionado nuevo, la refuncionalización de todas las oficinas inmobiliarias del PJ. No pudimos estrenar ni los baños, querido amigo. Imagínate, nos intervinieron antes de inaugurarlo, inauguraron ellos. Claro. Y realmente fue una tomada de pelo. Nosotros realmente estábamos preocupados y ya veníamos prendiendo las luces de alerta. Luego vinieron las campañas electorales. Con las campañas electorales el partido recibe fondos y también pasó lo mismo. Hasta ahora no sabemos qué pasó con la cuestión. Entonces venimos secuencialmente haciéndole requerimiento a cada interventor que haga un arqueo de caja, que haga una rendición de cuentas, que le exija al anterior que rindan las cuentas de los fondos de los que se administraron, porque esto no es una cuestión simple. La justicia electoral exige, y así debe ser, una responsabilidad respecto de los movimientos de los fondos del partido. Así que bueno, en eso estamos. Superan largamente, ya no sé si no sé si debe ser un número, porque uno dice un número y no sabe si así fue o no. Vos pensás que solo de la elección nacional recibieron casi 300 millones, la elección provincial no recuerdo cuántos recibieron, pero de pauta recibieron una parte importante y de dinero también. Bueno, todo eso, no sé si se rindió, si no se rindió, si se rindió en el federal, dónde está. Bueno, ahora veremos. Yo le pedía, y le voy a pedir en el momento que lo vea al nuevo interventor, que haga un arqueo de caja y que nos diga qué dejaron, qué les quedó, ¿entendés? Que incluso tampoco se le atribuyo a Cosiner, porque Cosiner ya tomó medio la cuestión ya de la parte de Berni, bastante diluida, digamos. Ya habían cortado un par de veces la luz. Cuando Pablo abrió el cajón para ver dónde estaban los billetes, ya no había nada, ya estaba vacío. Claro, ya no había quedado ni el medidor de luz, imagínate, ¿entendés? Entonces, realmente hay una cuestión, una gran falta de respeto, sobre todo. Una gran falta de respeto al afiliado,
una gran falta de respeto a los ciudadanos, que en el interior de las provincias peleamos por perseguir ideales y por engrandecer, digamos, la gestión de nuestra provincia, por mejorar la vida de nuestra gente, y llevamos las banderas del justicialismo. Bueno, realmente esta lucha que tenemos con el kirchnerismo nacional no nos deja mucho margen para demostrarle a la gente que acá se pretende hacer bien las cosas y llevar adelante una gestión impecable como la que tenía el compañero Amat hasta hace muy poco. Claro, porque hay que recordar que primero el PJ en Salta estaba institucionalizado, podemos decir, democráticamente, porque los que conducían el partido habían ganado las elecciones, no es que lo habían impuesto el prepo, y estaba el partido en orden, más allá de que algunos se oponían, como es natural que ocurre en todo partido político, sí, claro, pero estaba marchando por los andariveles institucionales y políticos que debía. Primero que nada, recordemos eso. Bueno, después cayó en esto, pero dejemos eso atrás. Ahora, contame, Raúl, ¿cómo sigue este proceso? Bueno, primero, antes un poquito, ¿cómo surge el nombre de José Luis Napoleón Gambetta para que sea él el interventor? Mira, nosotros hicimos una presentación la semana anterior, donde se presentaron, además de Amatra, el compañero Galíndez, la compañera Nancy Montero, también reclamando que ante esta parálisis que tenía el partido, porque el partido solamente estaba tomado por las intervenciones del kirchnerismo al solo efecto de poner a dedo los candidatos. Acá los afiliados no podían opinar, nadie podía participar, solamente se decidía desde Buenos Aires quién iban a ser los candidatos. Entonces, esa fue la presentación a que hizo lugar también la Justicia Federal y dispuso la intervención del partido, ¿sí? Las intervenciones no deben ser para manejar los partidos a dedo, sino básicamente para normalizar los partidos. Y si nosotros demostramos que la intervención anterior y la anterior habían incumplido con justamente el mandato judicial de normalizar el partido y de esa manera devolverle el partido a los afiliados. Bueno, eso es lo que demostramos, por eso la jueza nos dio razón, hizo lugar a la intervención. ¿Cómo se eligen los interventores? A mi manera de ver, se eligen de una bolsa de afiliados, y el que sale, bueno, en este caso salió José Luis, que a quien no veía hace muchos años, yo no veo antes de que corría por la ruta San Lorenzo, Forrest Gump, de su época de Forrest Gump, ¿te acordás? Claro, pero a quien, bueno, yo creo que es una persona absolutamente objetiva, que no está embanderado con ninguno de los dos bandos en pugna, que puede llevar adelante un proceso de normalización que realmente le haga bien al Partido Justicialista de Salta. Vos sabés que algunos, recordando los años que está José Luis en política, algunos me consultaban y me decían, che, negro, pero qué, Gambetta, que no es radical, se olvidaron que ya hace varias décadas, cuando Juan Carlos Romero, bueno, vos estabas ahí en ese proceso, presidía el PJ, ahí José Luis se afilia al Partido Justicialista. Así es. Fue candidato al Partido Justicialista. Exacto. Así que algunos inclusive lo seguían registrando como radical, pero no. Así que bueno, y concretamente, ¿cuál es la tarea que tendría que llevar adelante ahora el doctor Gambetta como interventor, Raúl? Básicamente la normalización del partido. ¿Qué es eso? Hacer actos que conduzcan a un proceso electoral de elecciones internas, ¿sí? Para que las autoridades legítimamente elegidas por los afiliados del Distrito Salta puedan asumir los cargos que corresponden. Digamos, el mandato que fue truncado por la intervención nacional debería reactivarse, digamos, pero en nuevas personas, en nuevas figuras, porque
estamos hablando de elecciones nuevas. Exacto. Ahora, yo le comentaba a la audiencia, porque esto fue una información que se dio a nivel nacional, y se habla que posiblemente la elección se lleve adelante en el mes de octubre de este año. Algunos hablaban de agosto, y bueno, ¿cómo está el tema? Esa fue la primera noticia que nosotros tuvimos, que fue en la época de Cosiner, que lo que se hizo era una especie de propuesta de digamos, de una hoja de trabajo donde se iban a hacer determinadas acciones, y esto iba a culminar en el mes de octubre. Nosotros justamente también en ese momento, en las presentaciones judiciales, dijimos que eso no era de manera alguna una convocatoria a elecciones, no era de manera alguna un cronograma electoral, no había un reglamento electoral, ni una digamos, convocatoria concreta a qué cargos se iba a llamar para las elecciones. Entonces la jueza también nos dio que teníamos razón en esa cuestión, que era demasiado evidente este intento de usar el partido solo para poner los candidatos de Buenos Aires. Entonces se decretó esta intervención judicial. Ahora, otra cosa que en lo personal, porque bueno, a vos te consta, lo vengo siguiendo junto con vos, con la dirigencia del PJ al tema, algo que a mí particularmente me sonó a como que era lo que se tendría que hacer, y a haber tenido muy en cuenta la apelación que tanto vos en su momento como apoderado del Partido Justicialista y demás hicieron la presentación ante la justicia electoral nacional para decir, che, ¿cómo no van a intervenir? Yo creo que esta determinación le está dando la razón a los planteos que hicieron en su momento. Y la verdad es que así, vos sabés que, Daniela, a mí esta pelea sobre todo resulta ciertamente amarga, porque es una pelea intestina, ¿entendés? Creemos que digamos, nosotros tenemos que mirar hacia el futuro, y el Partido Justicialista debe hacer una oferta electoral interesante, más allá de estar peleándonos para adentro, porque esta historia todavía no acaba, porque esta resolución que dispone de intervención judicial puede ser apelada, y seguramente vamos a seguir litigando hasta un largo tiempo. Mientras tanto, la gente mira el desastre que tenemos en el país, la situación de gravedad, la falta de respeto, digamos, los precios siguen creciendo, pero la inflación no. Bueno, hay una serie de cuestiones que me parece que los representantes de los partidos de oposición deben llevar adelante. Bueno, me parece que hay que dar una discusión seria para adentro. Exacto. Ahora, este es de mucho contenido político, la pregunta, mi querido Raúl Romeo, ¿cuál va a ser la postura o la ubicación, llamarle política, ideológica, llamarle como quieras, que particularmente el Partido Justicialista de Salta va a tener? Mira, la verdad que no sabría decirte cómo va a terminar la historia del Partido Justicialista como para fijar una posición. Si yo tuviera que elegir una posición, sería siempre en defensa de los intereses de los salteños. Siempre. Por delante la patria primera, que es la provincia donde vivimos. Nuestra provincia no puede estar por debajo de los intereses de la nación, de ninguna manera. Nosotros no podemos estar, como estuvimos toda la vida desde 1810, subyugados a los intereses de una ciudad, ni siquiera de una provincia, de una ciudad, de la ciudad de Buenos Aires. Ciudad que durante todos estos años tuvo los principales privilegios en educación, en salud, y los sigue manteniendo, y en cultura, y nosotros no tenemos nada. Al no haber igualdad de oportunidades, hasta el punto de llevarse el gas de acá,
No, Se bueno. llevan el gas de acá para calentarse en Puerto Claro, Madero. lo que plantea el gobernador, dice, ¿cómo puede ser posible? Y él, como dice, tengo que seguir golpeando puertas, mendigando lo que nosotros hemos generado durante décadas. Tiene toda la razón del mundo el gobernador, y hay que estar al lado de la lucha del gobernador. Esa es la función del Partido Justicialista, defender los intereses de los salteños, de la gente que vive acá, no de los que viven en Buenos Aires. ¿Verdad? Como dice, ¿saben? Primero los salteños. Así es, primero los salteños. Exacto. Lo último, agradeciéndote la deferencia, ¿cuándo asume José Luis Gambetta? Mira, supongo que estará asumiendo en estos días. Yo la verdad que no lo vi, pero bueno, estaré atento a las novedades. No, claro. Ahora, una consulta técnica. José Luis el interventor, ¿y eso qué le da facultades para nombrar un equipo de colaboradores? Me imagino que sí, me imagino que va a llevar a algunas personas que puedan ayudarlo a llevar adelante este proceso. Claro, porque bueno, tiene que ser gente de su confianza, ¿no? Así que bueno, y de ahí, bueno, después hablaremos de eso, porque habrá convocar a los sectores, dialogar, así que bueno, gran tarea por delante. Como siempre, mi querido Raúl, gracias, porque sos siempre tan clarito, con todas las explicaciones. Seguiremos atentos a lo que suceda. Muchas gracias a vos, Daniel. Te mando un abrazo, gracias, querido, muy amable.